Diana Calderón. Son las 7 de la noche, 30 minutos, y a esta hora les doy la bienvenida a un nuevo foro Caracol Radio y Hora 20. Esta semana hemos tenido los grandes temas del país en los foros de Caracol Radio, y el foco hoy está en el estado permanente de la crisis de las prisiones en Colombia, en el que estaremos analizando y debatiendo a profundidad cuáles son los problemas del diseño penitenciario e institucional, el hacinamiento, la situación en infraestructura, la obligación y constante tensión entre alcaldías y gobierno central, nacional, también una mirada a los retos en política criminal, la detención preventiva y la manera de tener un sistema que realmente resocialice y que no revictimice o incluso ponga peores a las personas que allí entran. Recuerden que nos pueden seguir desde este momento a streaming en nuestro Facebook Live, a través de YouTube también, a través de la página caracol.com.co, y además nos pueden seguir a través del hashtag y preguntarnos y opinar crisis carcelaria en Colombia, en @hora20 y en @Caracol Radio. Esta noche le doy la bienvenida a unos invitados muy especiales y además cada uno con una mirada desde su disciplina. Está con nosotros el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Él es precisamente Javier Sarmiento. Gracias por estar con nosotros, viceministro. Muy buenas noches. Diana, muy buenas noches. Una vez más, muy complacido de estar compartiendo este espacio tan importante con todos ustedes, y un saludo a todos los profesores y demás funcionarios que hoy nos acompañan. También está con nosotros el Procurador Delegado de Derechos Humanos, Carlos Medina Ramírez. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a ti, a todo el equipo y gracias por este espacio, y pues muy complacido de compartir aquí con todos los colegas de panel y de debate. Lujo de panelista, experto en todos estos temas, el abogado constitucionalista, investigador de justicia y profesor Rodrigo Primi. Rodrigo, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación, Diana. Un saludo muy cordial a los colegas del panel y un saludo muy cordial a los oyentes. Alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Hernán, gracias también por estar aquí. Armando. Diana, muy buenas noches, un cordial saludo a ti, al viceministro, al doctor Medina también, al doctor Uprime, mil gracias también, al doctor Juan Manuel Díaz también, mil gracias también por acompañar a Socapitales en este debate bien importante que queremos darle al país. Así es, José Manuel Díaz, experto en ciencias penales y criminológicas. Gracias. Esa palabra es casi tan difícil como epidemiología. Como la ciencia carcelaria. Diana, muy buenas noches, gracias por la invitación, un cordial saludo para los restantes invitados, para sus oyentes, en especial para las más de 100.000 personas que se encuentran recluidas en las cárceles y penitenciarias del país, muchas de las cuales 174.000 es el dato. Están escuchando. Disculpe. 174.000 es el dato, entiendo. Y contando Ahora, a personas en domiciliaria, poco, bastante menos si estamos solo en centros de reclusión. sobre todo eso vamos a hablar, pero voy a iniciar por una entrevista con el viceministro, que es el esquema de este foro, para luego abrir el debate con todos ustedes. Además, respuestas que nos darán insumos para luego continuar con este debate. Viceministro, a mí me gustaría empezar por preguntarle la situación carcelaria hoy en el país. ¿Cuál es el panorama que tenemos? ¿En qué medida la pandemia generó peores efectos sobre el sistema carcelario? ¿Qué ha cambiado? Diana, muchas gracias. Yo considero que, por el contrario, la pandemia facilitó, como iría a contarles más adelante, una serie de medidas que han permitido contribuir al deshacinamiento de los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional. Recordemos que actualmente contamos con 132 establecimientos, y la tasa de hacinamiento redujo desde el mes de marzo, que estaba en un 55%, y al día de hoy estamos en un porcentaje del 22%. Como se puede observar de estos 55% números. de hacinamiento. ¿Cómo, Diana? Me repite, por favor, la cifra, 55%. Y bajó
al día de hoy a la libertad que se encontraban en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, y me voy a permitir señalar algunas de estas. Una libertad condicional por las vías ordinarias, detenciones o prisiones domiciliarias también ordinarias, y con un decreto legislativo que se despidió en el marco de la pandemia, el 546 del 2020, también se logró la salida en detención y prisión domiciliaria transitorias de un número de 1.000 personas. Todo este conjunto de medidas, como te señalaba, presenta un número de más de 34.000 personas que han podido acceder a los diferentes beneficios que he señalado. Voy a hacer un paréntesis ahí por un tema de esos 34.000 que salen, ¿qué tipo de seguimiento se les hace, viceministro? ¿Qué tipo de experiencia han tenido con una salida tan grande como esta? Bueno, en los que tiene que ver con la detención o prisión domiciliaria, el INPEC tiene a su cargo hacer ese monitoreo, el monitoreo de estas personas en el lugar de residencia o en el lugar que han fijado su prisión domiciliaria. En el caso de los de la libertad condicional, pues, o en los dos casos, mejor, ellos asumen unos compromisos directamente con los jueces de ejecución de penas o con los jueces que correspondan, justamente de observar un buen comportamiento, algunos de realizar presentaciones, y justamente pues es toda la preparación que se hace para esta puesta en libertad o para acceder al beneficio que corresponda. Muy bien. Me gustaría ahondar un poquito más en cuáles son las apuestas que tiene el gobierno en materia de crisis carcelaria y hacinamiento. A pesar de que haya bajado al 22%, ¿qué va a pasar más allá de esa excarcelación? Yo tenía entendido que eran 23.000 personas, usted me dice que son 34.000. Así es, efectivamente, con las cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, estas son las cifras que nos presenta hoy la situación penitenciaria y carcelaria. Pero bueno, también es importante informar y que conozcan todos los oyentes y la ciudadanía en general que no solo cuando limitamos a estas medidas de orden jurídico, sino que en esta sumatoria de esfuerzos y en el marco del compromiso del gobierno nacional en lo que se ha denominado el plan de humanización del sistema carcelario, pues estamos adelantando actividades en las siguientes materias. Por ejemplo, construcción de infraestructura rígida. En los próximos días estaremos realizando entrega de unas ampliaciones a los establecimientos, por ejemplo, de Girón Santander y de Ipiales Nariño, el primero con 752 cupos nuevos en materia de infraestructura rígida y en el segundo 608 cupos adicionales. Esto suma más de 1.300 cupos que serán habilitados justamente también para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad en los establecimientos y poder garantizar de una mejor manera, por supuesto, el desarrollo del proceso de resocialización. Sin duda también hay algunas fallas, como lo ha mencionado la Corte Constitucional en las 3 sentencias icónicas que creo aquí todos conocemos y en el estado de cosas inconstitucional, pero hay un compromiso fuerte en esta materia. También, Diana, quisiera agregar que hemos iniciado la construcción de... Y ahí quería hacerle una pregunta, viceministro. ¿La apuesta central es la construcción de cárceles o la ampliación de algunas? La exministra Margarita Cabello anunció 5.000 cupos más para fin de año y recientemente se adjudicó una nueva cárcel en Magdalena y se abrió licitación para otra en Riohacha, que por cierto es una de las cárceles que mayor hacinamiento tiene en el país. ¿Los esfuerzos están centrados allí en la construcción de más penales? Bueno, como indicaba, digamos, esto es una sumatoria de elementos, de unas estrategias jurídicas orientadas al deshacinamiento, de un fortalecimiento de la política criminal, y a esto podemos referirnos mucho más adelante, de mirar, digamos, el derecho penal como es un clásico, un básico de nuestra doctrina, de última ratio, y también de observar, digamos, las medidas privativas de la libertad, como que estas sean la última opción, y aquí celebramos la directiva 001 que expidió el señor fiscal general en esta materia. Por otra parte, tenemos esta construcción de infraestructura. Como tú señalas, iniciamos obras en Barranquilla,
Cartagena, Santa Marta e Itagüí, bajo una nueva modalidad, Diana, que se denomina cupos modulares. Cupos modulares, vamos a habilitar Cartagena, Santa Marta e Itagüí. Cartagena, Santa Marta, Barranquilla e Itagüí, correcto. Muy bien. Cupos modulares, ¿en qué consisten? Entonces vamos a habilitar allí 2.040 cupos nuevos bajo una construcción mucho más ágil, a un costo mucho menor, pero que presupone estar adjunto o que la cárcel actual, la que corresponda, tenga el espacio suficiente para su construcción. Como tú lo señalabas, eso estaba previsto para ser entregado en el mes de diciembre. Sin embargo, producto de la pandemia y las medidas mundiales que se adoptaron, entre otros la suspensión de todo lo que tiene que ver con infraestructura, con la construcción, estas obras fueron recientemente reactivadas y, lógicamente, pues el plazo de entrega ya se ha movido hacia el año 2021. Entonces, aquí tenemos, aparte de los 1.300 de infraestructura rígida, vamos con 2.040 de infraestructura modular y también estamos haciendo estudios y diseños, es decir, las fases preliminares en materia de construcción para los siguientes proyectos. Entonces, vamos a tener otros 520 cupos en Medellín, vamos a juntar allí un patio, el patio que se denominará el patio 4, vamos con Riohacha en primera fase con 1.500 cupos y en Silvia, Cauca, también una primera fase con otros 500 cupos. Entonces, de esta manera, como ustedes pueden observar, aquí hay una sumatoria de diferentes medidas, fortaleciendo también el proceso de resocialización, de acuerdo a los lineamientos que, como ya he mencionado, nos ha dado la Corte Constitucional, en un trabajo conjunto con todas las autoridades. Aquí ha habido una articulación con la Procuraduría General de la Nación, con la Defensoría, recibiendo sugerencias, por supuesto, de la academia, de diferentes organizaciones y estamos impulsando, como he indicado, este plan de humanización del sistema penitenciario y carcelario de cara a poder superar este estado de cosas inconstitucional. Viceministro, el gobierno está escuchando y tomando en consideración los conceptos de expertos de instituciones como de justicia, que hacen un llamado por el respeto a los derechos humanos de los privados de la libertad, hacer cambios en el sistema para no endurecer penas y hacer estos cambios en el sistema, digamos, de política criminal. Y se lo pregunto porque el gobierno ha liderado la cadena perpetua para violadores de menores. Eso dejaría pensar que el gobierno le apuesta al endurecimiento de penas en general para evitar la criminalidad en vez de trabajar en prevención y resocialización. ¿O cómo funciona? No, como ha venido indicando Diana, pues aquí hay una mezcla de diferentes acciones que estamos realizando desde el gobierno nacional. Sin duda alguna, desde la dirección, por ejemplo, de política criminal y penitenciaria del Ministerio de Justicia, estamos trabajando con los municipios, con los departamentos en una estrategia de prevención, por supuesto, del delito. También estamos trabajando en una racionalización, otra palabra un poco compleja de pronunciar, racionalización de la política criminal de cara, por ejemplo, a todas estas iniciativas legislativas que salen del Congreso de la República y también a las propias iniciativas del gobierno nacional. Yo creería que, digamos, no se puede entender que, por ejemplo, en el marco del acto legislativo que se impulsó de cara a la cadena perpetua revisable, no podemos, digamos, generalizar o tener una unidad de medida de que el gobierno está impulsando todo el tipo de aumento de penas. Aquí hay un análisis muy riguroso en lo que, Diana, se conoce como el Consejo Superior de Política Criminal, en el que interviene diferentes instituciones del gobierno nacional, así como otras entidades del Estado. Tenemos Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía. Entonces, nótese que este espacio es justamente donde se discuten todas estas iniciativas legislativas, algunas que sin duda alguna apuntan a aumentar las penas, otras a dosificarlas, otras a conceder beneficios. Aquí tenemos diferentes características, pero es este escenario que nuestro procurador Carlos Medina lo conoce, como quiera que también usted... Que vamos a hablar en segundos sobre eso. Estoy mirando algunas de las preguntas que nos empiezan a surgir a través de Facebook Live para podérselas llevar a ustedes también. Claro, bienvenidas. Sí. Si yo le dijera, ¿qué está fallando en la política criminal del país? Hace poco se presentó al Congreso, usted presentó al Congreso, el Plan Nacional de Política Criminal,
¿Qué contempla este plan? ¿Qué lo hace diferente? ¿Hay algo que genere un cambio de fondo en esa política? Claro, justamente tuvimos la oportunidad de analizar en el marco de una audiencia en el Congreso de la República, aclarando que el proyecto aún no se ha radicado de manera formal. Estuvimos en una audiencia, si mi memoria no me falla, en Comisión Primera de Cámara, socializando este primer borrador de plan de acción de política criminal, con algunos de los elementos que he venido mencionando, con la prevención como elemento fundamental, la racionalización de la política criminal y con los elementos de resocialización que sin duda alguna hay que fortalecer en nuestro país. Ahora, no es nada oculto que existe lo que se ha denominado en escenarios académicos el populismo punitivo. La ciudadanía incluso y digamos los diferentes actores creen que con el aumento de penas puede mejorar, digamos, la situación de criminalidad en el país, y no es justamente esta la respuesta que debemos presentar, sí, como he venido indicando en todo lo que es la prevención del delito en los menores de edad, trabajar también con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, también prevenir la reincidencia. Pero digamos que esto ya está considerado dentro de la política criminal actual. Concretamente, el gran diferenciador, la gran innovación de cara a lo que se ha venido estudiando, a lo que se ha encontrado, ¿cuál es? Bueno, Diana, los elementos que he venido mencionando, si bien existen, es necesario, como he indicado, fortalecerlos. Y aquí hay una sumatoria de elementos que explicamos en la audiencia, pero que yo pudiera tal vez centrarlos y no recoge sin duda alguna todos estos elementos, pero sí la racionalización de la política criminal, también trabajar fuertemente, como mencionaba, en armonía con la directiva de la Fiscalía, en que la detención, las medidas privativas de la libertad sean, digamos, de manera excepcional, por supuesto, en una adecuada ponderación de las conductas delictivas, pues mucho más graves, que no permitirán acudir a estos beneficios, y que las personas puedan desarrollar sus procesos penales en la medida que, repito, el tipo de delito y la valoración de las circunstancias que corresponden lo permite, y no sean tan gravosas, en libertad. Digamos, primar la libertad sobre esta detención, porque impacta en el tema que justamente estamos tratando. Empieza a aumentar ese índice de hacinamiento, empieza a aumentar o se genera la necesidad de crear cupos carcelarios para poder cumplir con este objetivo de tener a las personas privadas de la libertad. Y por último señalaría, Diana, pues que hay una necesidad imperiosa de realizar una lucha contra el crimen organizado. Tenemos otros elementos de alternatividad penal, de justicia restaurativa, que son... Ahora vamos a entrar en ese punto. Yo tengo que hacer una pequeñísima pausa, viceministro Javier Sarmiento, pero ya regreso con usted. Nos falta el tema de reincidencia, nos faltan otros punticos antes de empezar con nuestros invitados en el debate. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax y Brio que cuida el medio ambiente, te da mayor rendimiento y cuida tu motor. Encuentra Dynamax en estaciones Biomax y Brio. Este es un dato de interés. Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax que reduce las emisiones de tu vehículo, da mayor rendimiento y cuida tu motor, para recorrer más caminos y tener más lugares a donde llegar. Encuéntralo en estaciones Biomax y Brio. Wobby trae a Colombia la 5ª versión del World Business Forum, ahora en formato digital, porque es el momento del coraje, la creatividad y la acción. Es el momento de los Remakers, presentando a 11 conferencistas de reconocimiento mundial como James Cameron, influyente director cinematográfico, Seth Godin, destacado teórico del marketing y muchos más. Una experiencia digital para un momento único en nuestra historia. El próximo 4, 5 y 6 de noviembre. Adquiera su entrada llamando en Bogotá al 786-8480 o en wobby.com. Presentado por Bancolombia. Patrocina Universidad Externado. EPM. Compensar. Apoya Caracol Radio. ¿Qué es ser mamá?
Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. En el año 2000 nos encendiste por primera vez. Llevamos 2 décadas conectándote con el pasado. 20 años de hazañas, conquistas y sueños. Sigamos haciendo historia juntos. History, celebrando 20 años. Estos son ahora los Estados Unidos de Zombilandia. Este fin de semana de 4 a 5 de la mañana en De Película de Caracol Radio. ¿En serio quieres saber? Estoy pensando en zombies. Cuarto especial en este mes de Halloween. Top 40 de películas sobre zombies. ¿Por qué devoran cuerpos? Cuerpos no, cerebros. Los fines de semana de 4 a 5 de la mañana. La sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. El señor Lane espera poder usar esta enfermedad contra los muertos vivientes. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. Son las 7:53. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hora 20. Regresamos en Hora 20 y hoy estamos en el Foro Caracol Radio y Hora 20, el estado permanente de la crisis de las prisiones en Colombia, y estamos precisamente con el viceministro de Política Criminal, que en este momento está en entrevista con nosotros. Viceministro, me gustaría preguntarle, de los 74.000 privados de la libertad con condena, entiendo que 16.000 son reincidentes. ¿Qué está fallando allí? ¿Qué no está funcionando bien? ¿No cree que la reincidencia precisamente está relacionada con el problema de una verdadera resocialización? ¿O cómo se lo explica el gobierno? Bueno, la reincidencia aprobada y potencial está permanentemente siendo analizada, no solo por el IMPEC, por todo el sector justicia, y pudiéramos afirmar que estamos realizando acciones, por ejemplo, como hemos coordinado lo que hemos denominado casas de justicia, unas casas en que la persona obtiene su libertad, puede acudir allí a buscar todo ese acompañamiento posegreso de los establecimientos de cara a evitar esa reincidencia. Y aquí también juegan muchos factores, como juegan, por ejemplo, en el caso de los desmovilizados que abandonan los grupos armados e inician su proceso de reintegración. Necesitamos también el concurso, no solo del gobierno nacional, sino de las diferentes instituciones estatales y también de los empresarios, de los gremios, para que justamente den esa oportunidad de que la persona pueda desarrollar un posegreso de una manera tranquila y estando en la legalidad. Les pongo un ejemplo. En los establecimientos pueden adquirir conocimientos de un arte o oficio o estudiar, pero aquí nos vemos con barreras que cuando salen del establecimiento, pues lamentablemente se cierran las puertas para poder acudir a una institución o a una entidad pública o privada o para diferentes empleos. Por eso la figura de la Casa Libertad es una figura en la cual estamos apostando y esperamos replicar junto con los entes municipales y departamentales para que podamos
contribuir en la disminución justamente de este nivel de reincidencia en las personas que realizan su posegreso en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Ministro, es evidente que desde hace mucho tiempo hay una especie de tensión entre alcaldías y gobernaciones y el gobierno nacional por cuenta de atender el sistema penitenciario. En 2 artículos de la Ley 65 del 93 se establece que las autoridades locales deben destinar al menos el 1% del presupuesto en cárceles y el Ministerio de Justicia ha dicho que las alcaldías deben asumir cargas presupuestales de las cárceles. ¿Se ha logrado resolver esa tensión? ¿Cómo hacer para que se logre un trabajo conjunto entre autoridades locales y nacionales, entendiendo además las realidades de los municipios, de las alcaldías y gobernaciones? Y fíjese que en este punto es de donde me ha llegado el mayor número de preguntas sobre el tema. ¿Cómo se está resolviendo ese tema? Bueno, Diana, yo lo primero que diría frente a este tema es que hay que distinguir las competencias. La primera, del gobierno nacional, se orienta frente a las personas condenadas y de los entes territoriales frente a las personas indicadas. Yo creo aquí que la ley es sumamente clara. La ley 65 del 93 es sumamente clara en esta materia y es responsabilidad justamente de los municipios y departamentos cubrir estas necesidades en materia de sindicados. Y así lo ha reiterado la Procuraduría, por ejemplo, la Directiva 003 del 2014, en la Directiva 002 del 2016 y en otros oficios, por ejemplo, en el 392 de 2020 de este año, así como la Defensoría en la Resolución 069 del 2016. Entonces, la primera precisión que quiero realizar es que existe claridad en la ley en esta materia. Ahora bien, hemos realizado, incluso aquí con el señor alcalde de Villavicencio, con el que hemos trabajado de manera coordinada y articulada, incluso en el marco de la pandemia con ocasión del COVID-19, y hemos trabajado con los diferentes alcaldes y municipios para incentivarlos justamente a que desarrollen esta obligación legal de manera muy rápida en los centros, los que se denominan centros de detención transitoria para personas indicadas. Sacamos un decreto legislativo en el marco de la pandemia, el decreto legislativo 804 del 2020, justamente para facilitar la modificación, construcción o ubicación de centros de detención transitoria en sus municipios. De igual manera se facilitan medidas también orientadas a poder crear unas plantas de personal temporal sin acudir a toda esta tramitología tan larga de la ley 909. Y justamente esto lo trabajamos también bajo la iniciativa y el apoyo de la Procuraduría, por ejemplo, en aras de brindar esas herramientas y esas garantías para todos las personas privadas de la libertad en calidad de sindicados. Estamos haciendo unos talleres de socialización y aquí hay un tema importante, Diana, que hay que introducir: los recursos. El problema, yo creo que más allá que de pronto algunos entes territoriales se nieguen o no, yo creo que el tema se puede llevar al tema de recursos. Entonces, aquí hay una serie de medios de financiación para la construcción y el sostenimiento del sistema penitenciario, de estos establecimientos orientados a los sindicados, que pueden ser utilizados por ellos para poder sufragar, por ejemplo, lo necesario para tal efecto. Entonces, quisiera señalar rápidamente, por ejemplo, los recursos directos del presupuesto anual ordinario. También tenemos, por ejemplo, los recursos que se denominan del FONSET, que tienen su origen en la ley 418 del 97. Adicionalmente, los entes territoriales, recordemos que ellos pueden presentar proyectos dentro del sistema general de regalías. Allí podrían tener otra fuente de financiación. También el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro gobierno, en el artículo 133, también contempló que ellos pueden crear unos fondos justamente en sus municipios para tal efecto. Y otras opciones también que no son descartables pueden ser las alianzas público-privadas. Por ejemplo, en Medellín, en visita que realizamos hace algunos meses a Medellín, el alcalde planteó esa posibilidad. Y entonces, de esta manera, aquí hay un abanico de posibilidades
entendiendo, por supuesto, las dificultades presupuestales que existen en las diferentes escalas. Ya vamos a avanzar con ese punto mucho más. Tengo muchas personas en Facebook hablándome de la colonia agrícola en Acacías, de una situación en Villavicencio, precisamente ahora que tenemos al alcalde con nosotros, pero también tengo una pregunta recurrente en nuestra audiencia y es el traslado de cárceles que están ubicadas en lugares urbanos, en centros urbanos, en la mitad de las ciudades. Valledupar, por ejemplo. Valledupar, con la judicial, tenemos incluso Villavicencio. Aquí estamos trabajando, digamos, lo primero que aclararía mejor es que hay unas cárceles de primera, segunda y tercera generación. Estas cárceles de primera generación que se construyeron incluso desde 1611 en adelante, pues son cárceles que se ubicaron en los cascos o en las zonas urbanas de los municipios y con la expansión de los mismos y el crecimiento, pues quedaron allí ubicadas. Para eso estamos trabajando en la reubicación justamente en acciones que conduzcan a lo siguiente. Por ejemplo, hemos vinculado aquí a la Sociedad de Activos Especiales, a la SAE, que recordemos rápidamente donde se encuentran los bienes en extinción de dominio o ya extintos. Entonces estamos vinculando y ponemos a trabajar conjuntamente Gobierno Nacional, gobiernos locales y la SAE para buscar esas alternativas de reubicación en predios a las afueras de la ciudad, en las zonas rurales y para cofinanciar estos proyectos. Esta sin duda alguna es una iniciativa en la que hemos venido trabajando, por ejemplo, con el alcalde Harman, recientemente la visita del señor ministro de Justicia Wilson Ruiz a Valledupar la semana pasada también se planteó esta necesidad y estamos trabajando de manera articulada para tal efecto con la USPEC, haciendo las visitas, porque esto hay que hacer unas valoraciones técnicas de los predios si justamente cuentan con esas especificaciones necesarias y mínimas para poder construir estas cárceles y, por ejemplo, también después apropiar y buscar los recursos de vigencia futuras para poder construir estos proyectos. Como tú lo mencionabas, ya tenemos este proyecto en el Magdalena, tenemos otro proyecto importantísimo en el Atlántico, que efectivamente ya no se centra en las zonas urbanas, sino en las zonas periféricas de los municipios. Viceministro, me gustaría que nos acompañara en el resto del panel. Voy ya con nuestros invitados. Vamos a hablar del estado permanente de las prisiones desde la óptica ya del Procurador Delegado de Derechos Humanos Carlos Medina, del alcalde de Villavicencio Juan Felipe Armán, de José Manuel Díaz, experto en ciencias penales, y de Rodrigo Primi, que está con nosotros. Y para nuestros oyentes, para quienes acaban de llegar a esta transmisión de este foro Caracol Radio, recuerden que pueden seguirnos a través de streaming en Facebook Live, también en YouTube de Caracol Radio, preguntar y comentar a través del numeral o hashtag crisis carcelaria en Colombia en @hora20. Contarles un poco que desde hace décadas se le ha contado al país que vivimos una bomba de tiempo en materia carcelaria. Situación que vimos evidenciada ante la crisis del coronavirus, pues esta emergencia que ha develado toda clase de carencias en todos los sistemas posibles de la sociedad, pues mostró el penitenciario. Hasta el momento se tiene registro de casi 15.000 contagios en las cárceles del país. Se concentraba un hacinamiento del 52%, usted me decía 53% ahora. Hasta el inicio de la pandemia, por cuenta de la situación, el gobierno decreta la emergencia carcelaria y se permite la excarcelación. Me dice usted ahora que son 34.000 personas, lo que lleva a que el hacinamiento se reduzca a un 22-23%. Pero eso no deja de preocupar. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la llamada bomba de tiempo. La primera vez que lo hizo fue en el 98 a través de una sentencia que se llama la T-153, que declaró el estado de cosas inconstitucional por cuenta de la situación que se estaba viviendo. La cual en ese momento no superaba el 4%. 2013 volvió a declarar el estado de cosas inconstitucional, pero en esta ocasión no solo por hacinamiento, también porque consideraba que el país tenía una política criminal ineficiente. En 2015 se volvió a pronunciar sobre descoordinación del sistema en la sentencia T-762 y por último lo hizo el año pasado. Estas sentencias, ya voy a preguntarle a Rodrigo sobre esto, no llevan a pensar que la radiografía de la situación carcelaria no sea nueva para el país,
pero sí plantea una necesidad muy grande de cambios. Atado al hacinamiento está el problema que ya hemos mencionado de coordinación entre autoridades locales, gobernaciones y alcaldías y gobierno nacional, pero además presupuesto. Así que empiezo por preguntarle al panel una primera aproximación del panel sobre el tema, el panorama para ustedes de cada uno. ¿Qué significa la crisis? ¿Por qué es cíclica? ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis carcelaria? Empiezo por usted, Rodrigo. Gracias, Diana. Yo quiero empezar con un comentario respetuoso, pero donde discrepo de lo que dijo el viceministro, porque el viceministro parece afirmar que fue gracias a las medidas de excarcelación que se redujo el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios nacionales. Es decir, como si esas 30,000 personas que él mencionó hubieran salido gracias a los beneficios penitenciarios establecidos por el decreto 546 y que eso fue lo que redujo el hacinamiento. Pero eso es muy discutible. Primero, porque cuando el gobierno anunció ese decreto, dijo que si las cosas iban a salir bien, iban a salir 10,000. Luego, cuando hubo las objeciones del fiscal general a algunos temas de ese decreto, las evaluaciones se redujeron a 5,000. Pero ¿qué es lo que yo creo que sucedió? Y ahí no puedo decirlo con certeza porque ahí no hay claridad en las cifras. Lo que sucedió es que el decreto 546 prohíbe que durante el tiempo de la pandemia haya nuevas entradas a los establecimientos penitenciarios nacionales. Entonces no fue que salieron 30,000 personas gracias a las medidas de excarcelación del gobierno. Que no pudieron entrar más. No pudieron entrar más. Y normalmente en un año, por la rotación de que hay gente que sale, ese es el promedio de personas que en un año normal salen de las cárceles. Lo que pasa es que como no podían entrar nuevas personas a las cárceles nacionales, entonces se redujo el hacinamiento en las cárceles nacionales. Según nuestros cálculos y según un informe que dio el propio gobierno hace unas semanas, el número de personas que salieron por las medidas excepcionales de excarcelación son aproximadamente 1,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el hacinamiento se ha trasladado a otros sitios. Entonces, se ha trasladado esencialmente a los centros de retención transitoria, a las comisarías de policía, a las URIs y a las estaciones de policía. Eso en el fondo lo reconoce el propio gobierno en el siguiente decreto que saca sobre temas carcelarios, que es el decreto 864, si no estoy mal, 804, que citó el propio viceministro. En ese decreto ya el gobierno reconoce que en relación con las estaciones de policía hay, y se llevaría solo mes y medio de la anterior medida, ya hay un hacinamiento en las estaciones de policía de más del 100%. Nosotros en el informe, yo aquí mucha de la información, asumo la responsabilidad de todo lo que diga, pero mucha de la información que uso es de lo que se llama la Comisión de Seguimiento a las Sentencias sobre Cárceles, que es una coalición de centros de investigación del externado de la de Antioquia y de organizaciones de la sociedad civil, mucha de esa información, e hicimos un seguimiento de los centros de retención en el Valle de Aburrá, porque información global del país sobre los centros de retención no hay clara. Y entonces eso lo que hace, y lo que encontramos ahí es que había sitios donde el hacinamiento era del 300, 400%. Entonces lo que ha sucedido es que con esas medidas se ha descargado el manejo de las crisis carcelarias en las entidades territoriales. Es decir, se le ha trasladado a los centros de retención transitoria y a la idea de que las alcaldías y gobernaciones construyan cárceles o adecúen los centros de retención para recibir todas esas personas que no están entrando
a los centros de establecimientos penitenciarios nacionales. Entonces, yo creo, ahí no lo puedo decir con certeza porque, repito, no hay cifras globales de cuánto hacinamiento hay en los distintos centros de retención transitoria, pero yo creo que el problema se trasladó de lo nacional a lo territorial. Claro, sin tener la capacidad de atenderlo, porque no se tiene. Exacto, y además los centros de retención transitoria son eso. Digamos, para explicarle a quienes nos están acompañando, en el sistema global penitenciario, por llamarlo de alguna manera, el punto de entrada muchas veces es esos centros de retención transitoria. Entonces capturan a alguien, lo mandan a una URI o lo mandan a una estación de policía. Ahí teóricamente debe estar máximo 36 horas y debe pasar luego a un centro de establecimiento, ya sea para detenidos o para condenados, si es que se captura a una persona que ya había sido condenada. Y aquí entonces lo que está diciendo, no, los centros de retención transitoria vuelven los medio permanentes. Y entonces no, yo no creo que haya habido realmente una política de excarcelaciones para reducir el hacinamiento carcelario. Ahí el gobierno fue muy tímido con las medidas de emergencia. Muchos le dijimos insistentemente, esas medidas son insuficientes. Y eso tiene que ver con que este gobierno, no nos digamos mentiras, es punitivista. O sea, si tiene una visión de la política criminal, de las penas como última ratio, cómo apoyó la cadena perpetua cuando toda la academia colombiana, yo estuve en la audiencia en el Senado de la República sobre la cadena perpetua y ahí había académicos de muy distinta vía, académicos con los que yo casi nunca estoy de acuerdo, como Iván Cancino, que tenemos visiones políticas, ideológicas muy distintas. No hubo un académico que defendiera la cadena perpetua y sin embargo el gobierno la apoyó. Y ahora nos dicen que ellos tienen una política de la cárcel como última ratio. Digamos, me parece que hay una enorme inconsistencia. Y con esto termino para no tomarme la palabra por más tiempo. El núcleo de esto lo dijo la Corte Constitucional en esas sentencias que Diana citó, pero ya había sido detectado por una comisión asesora de política criminal que hizo un informe en el 2012-2013 que la Corte recogió. Ahí, por transparencia, digo, yo hice parte de esa comisión asesora que dirigía quien fue después ministro de Justicia, Yesid Reyes. Y ahí se dijo, mire, es que en Colombia eso tiene que ver con la ausencia total de política criminal. Se incrementan penas. Por ejemplo, el gobierno dijo, para apoyar la cadena perpetua, el gobierno dijo de alguna manera cuáles son sus evaluaciones de cómo va a aumentar la población carcelaria por la cadena perpetua, cómo va a aumentar la carga de los fiscales por la cadena perpetua. Esas evaluaciones no se hicieron. Entonces es una política reactiva. Entonces ahora están súper congestionadas, hagamos medidas de descongestión temporales y luego aumentemos penas y se vuelve a congestionar. Eso es lo que hace que suba y baje y que siga una crisis. Y termino con este tema. Eso fue tan grave que la mayoría de los académicos, no sé si todos, pero al menos el presidente de la comisión ahora asesora del Consejo de Política Criminal, que es el respetado profesor de la Universidad de los Andes, Ricardo Posada, renunció. Digo, esta comisión de política criminal es una tomadera del pelo. O sea, aquí estamos, les hacemos recomendaciones de que no aprueben la cadena perpetua y el gobierno dice no, pues no, y apoya la cadena perpetua. Entonces, yo creo que esa ausencia de una política criminal que le dé el justo medida a la cárcel y no hacer de ella la medida popular punitivista que se presenta ante la opinión pública es lo que está detrás de la crisis carcelaria permanente en Colombia en los últimos 30 años. Pues muy delicado y toca usted dos puntos fundamentales. El tema de los centros de reclusión transitoria y la responsabilidad para alcaldías y gobernaciones ha sido uno de los casos más complicados, incluyendo Bogotá, que ocurrió durante muchísimo tiempo. Me gustaría preguntarle a Juan Manuel, ¿la situación actual es el resultado de una deficiente política criminal que no está bien encaminada? O sea, ¿por qué tenemos una situación tan crítica? O sea, yo quisiera complementar lo que señala el profesor Uprimi en el siguiente sentido. Cuando uno le dicen que el hacinamiento carcelario es del 23%, la imagen que se le viene a la mente es que en una celda que caben 5 hay 6 personas. Y lógicamente que en la opinión pública
pues la reacción que genera es que los presos viven bien, porque si una celda de 6, de una celda de 5 hay 6, pues el hacinamiento no es problemático. Pero yo estoy seguro que el doctor Medina, en su papel como agente del Ministerio Público, y estoy seguro que el doctor Harman, por la labor que ha adelantado con los centros de reclusión en Villavicencio, pueden dar cuenta que la realidad de las cárceles no es esa. La realidad de las cárceles es que la Corte Constitucional ha declarado que las personas privadas de la libertad están sometidas a auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes. La cifra del 23% es absolutamente mentirosa y permítaseme señalar por qué. Por 3 razones. Primero, por cómo se calcula. ¿Cómo se llega a esa suma del 23%? Usted suma los porcentajes de hacinamiento de todos los centros de reclusión y los divide por el número total de centros de reclusión, que si mal no estoy son 132. Es un promedio ponderado. Como si los reclusos de Riohacha, que tienen el 266% de hacinamiento, pudieran aprovechar el espacio de las cárceles que no tienen hacinamiento. Eso es absurdo. O peor, se cuentan hacinamientos negativos. Entonces, si una cárcel tiene 20 cupos, esos 20 cupos parecen como menos 20% de hacinamiento. Y claro, eso resta el porcentaje total. Eso por una parte. Por otra, desde el Centro de Investigación en Política Criminal del Externado, desde el Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas del Externado, se ha adelantado un monitoreo de la realidad de los centros de detención transitoria en el país. ¿Cómo? Muy sencillo, enviando derechos de petición a la policía. Cada semana se envía un derecho de petición y nos toca esperar 3 meses para que nos contesten, porque recuerden, se ampliaron los términos para contestar los derechos de petición vía decreto legislativo. Y lo que hemos visto con esas cifras oficiales, ¿sí?, es que a junio de este año, 12.500 personas, escuche esa cifra, 12.500 personas se encontraban recluidas en URIs y estaciones de policía. Entonces, si usted suma esos 12.500 a los que están en las cárceles nacionales, el hacinamiento inmediatamente se lo ubica casi en el 48%. Entonces, es mentira que el hacinamiento es del 23%. Eso es lo que yo quiero anotar. Pero es que el hacinamiento ha aumentado cuantitativa y cualitativamente. ¿Por qué cualitativamente? Porque los centros de detención transitoria, URIs y estaciones de policía no están diseñados para albergar a una persona por 8 meses. Solo le quiero poner un ejemplo de lo degradante que resulta los resultados de la política implementada por el gobierno nacional. Mediante derecho de petición se nos informó que en la estación de policía de Engativá, a septiembre del 2020, el hacinamiento era del, permítanme insistir en esto, era del 566%. 566%. Un lugar que está diseñado para albergar a personas por 36 horas, a 30 personas, disculpen, por 36 horas, en ese lugar están recluidas al día de hoy, o por lo menos para septiembre del año 2020, están recluidas 170 personas. Sí. 170 personas. Doctor en la locación. Eso necesito preguntarle al viceministro, porque este panorama que coincide con el de Rodrigo, pues tiene que tener una respuesta desde el gobierno nacional. O sea, no podemos, usted me dio una cifra de una situación que había mejorado radicalmente y resulta que mejoró en las nacionales para cargar los centros de reclusión que tienen esta situación gravísima y frente a la cual alcaldes y gobernadores quedan manejando una crisis sin que el gobierno nacional haga las intervenciones correspondientes. Diana, gracias. Yo quisiera aprovechar para hacer varias precisiones, a pesar de que creo que fui claro en la primera en lo que refiere a cifras. Cuando yo mencioné, y ahorita entro con mayor precisión, que salieron más de 34.000 personas, o me permito precisar aún más, 35.596, no dije que corresponden únicamente a el decreto legislativo 546. Yo no, pero discúlpeme, ese es un tema, Yo le estoy hablando del hacinamiento que tenemos en centros de reclusión, frente al cual son gobernadores y alcaldes los que están respondiendo. ¿Qué hace el gobierno frente a eso?
el gobierno nacional. Diana, pero sí me hace necesario hacer algunas precisiones frente a las intervenciones de los profesores y por eso solicité yo el uso de la palabra. Entonces, repito, profesor Uprimi, 15.445 salieron en domiciliaria ordinaria, en libertad ordinaria 19.219 y producto del decreto legislativo, y ya lo mencioné, 932 con 947 concedidas, es decir, un número cercano al 1.000 que usted utilizaba. Y Diana, en punto de lo que tú señalas, el decreto legislativo suspendió efectivamente los traslados de las personas privadas de la libertad a los establecimientos de reclusión del orden nacional. Pero aquí vuelvo al tema de las competencias. Los entes territoriales deben asumir, es que esta ley no es nueva, esto es ley 65 de 1993. Sí, pero es que no hay pero viceministro, cuando unas competencias entregan una responsabilidad frente a la cual no hay capacidad de respuesta, porque la política general, la política pública que tiene que diseñar el gobierno nacional no funciona, cuando no acoge las sentencias de la Corte, pues eso es como, nosotros ya hicimos lo que pudimos y allá verán a ver alcaldes y gobernadores qué hacen. Y yo le pregunto al procurador delegado si esta situación la podemos seguir manejando de esa manera. Diana, gracias. No, yo creo que justamente lo que está en juego es zanjar esa discusión, porque el peloteo entre los estados locales y el Estado nacional lo que deriva es en violación de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y, por ejemplo, el cálculo que hace el profesor Uprimi, que es importante, no se puede, digamos, plantear de manera totalmente racional sin zanjar la discusión. Mire, de las 35.000 personas que menciona el viceministro que han recuperado su libertad, realmente esas 35.000 personas lo lograron a través de las acciones de los jueces de la República, los defensores públicos y los procuradores judiciales. Plantear de plano que ese número se da es solamente porque no pudo entrar más gente a las cárceles es desconocer que aquí hubo una acción del Estado basada en medidas ordinarias, Diana, que nos deja un cuestionamiento gigantesco, Diana. Y es que estas personas recuperaron la libertad sobre la base de medidas ordinarias. O sea, eso se pudo haber hecho antes y no se hizo. En abril 25 de este año, cuando la Procuraduría veía el corto alcance que iba a tener el 546, le escribió a la ministra de Justicia y le escribió a la rama judicial y le hizo un cálculo de más de 29.000 casos de personas privadas de la libertad que tenían que revisarse porque por vías ordinarias podrían ser beneficiarias de detenciones domiciliarias o de libertades condicionales, 3/5 cumplidas, más de un año en detención preventiva, y fíjense la cifra en lo que va. Entonces, cuando el tema lo cerramos a que esto es un peloteo entre nación y Estado local, desdibujamos que aquí hay un pecado gigantesco al Estado. Eran 35.000 personas que no tenían que estar. Eso se lo dejo por un lado. Y por el otro lado, si uno revisa las cifras actuales, yo me acojo a la del doctor José Manuel, de cuántas personas hay en sitios de detención transitoria, URI y estaciones de policía. 12.000. La cifra que teníamos esta semana en la audiencia daba cuenta de menos de 10.000 personas. Ahí no están los 35.000 personas amontonadas esperando entrar a las cárceles. O sea, hay un pecado grande del Estado en general. Y cierro, Diana, porque aprovecho para hacerlo, hay que zanjar la discusión. Hay que poner al Estado nacional a hablar con los estados locales, porque sí hay responsabilidad de ambas partes. Yo le quiero decir simplemente que el Estado nacional tiene que asumir una responsabilidad clarísima con los condenados. De hecho, las cárceles, las penitenciarías, tienen unas características distintas y son escenarios de resocialización. Las cárceles de sindicados deben tener unas características totalmente diferentes, todavía en clave del derecho de las personas que se presumen inocentes. Adicionalmente, los estados locales, Diana, tienen una responsabilidad en la generación de políticas públicas. Políticas públicas que van desde políticas públicas de educación, políticas públicas asociadas al trabajo, políticas públicas de seguridad, políticas públicas de toda índole, que si los estados locales o no las trazan, no las ejecutan o fracasan,
y eso se traduce en conflicto de sus ciudadanos con la ley y en daños a la sociedad, tampoco es tan simple que le vayan a pasar el pelotazo al Estado Nacional y decir, mire, son mis funcionarios los que son mis ciudadanos los que están fallando, son mis políticas que no tracé, ahí le dejo y responde usted por eso. Claro. Eso hay que resolver. Alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Armán, que desde la experiencia de ustedes en Villavicencio, que acaban de pasar por una situación compleja por cuenta de esta pandemia, ¿qué está fallando en el sistema? Y ahorita para entrar a buscar soluciones. Yo quiero hacer referencia explícita a la coyuntura y me parece muy valioso el análisis también del doctor Rodrigo y saludo cordialmente a todos los asistentes. No nos cabe un detenido más en las estaciones de policía, eso es una realidad concreta. O sea, en medio de la situación crítica que se viene generando a los alcaldes del país, en este momento se está cogiendo el debate sobre la ley 65 y en referencia al artículo 17, y realmente eso no solamente está generando colapso de las estructuras de detención preventiva, sino también unos problemas de seguridad ciudadana asociados al desarrollo de nuestras ciudades, porque también la economía criminal se reactiva en el marco de ese ejercicio, generándonos un problema. A tal punto que quiero considerarles a ustedes que desde las estaciones de policía hemos tenido que recapturar muchas veces en dos ocasiones en el día a la misma persona. O sea, hay una dificultad para la cual... ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? No, precisamente por eso, porque están totalmente cerradas las cárceles nacionales. Entonces, tenemos absolutamente colapsadas las estaciones de policía, ¿cierto? No se nos generó un mecanismo transitorio para planificar esta situación, pero además hay un debate abierto sobre cuál es la condición que nos permite responder en el marco de las condiciones asociadas al artículo 17, en el que incluso Azocapitales está determinando una demanda por inconstitucionalidad conforme a que la reserva judicial de la privación de libertad está más que establecida por el artículo 28 de la Constitución y que las contravenciones a las que hace referencia el artículo 17 fueron claramente derogadas por la ley 600 del 2000. Esos son algunos de los elementos que hemos establecido desde la asociación, pero también hay un elemento que me parece que es bien importante, y la redefinición del sistema penal. Hoy realmente lo que tenemos que abordar es tener no solamente una discusión sobre las competencias entre los alcaldes, las gobernaciones y el Estado-Nación, sino también cuál es el sistema penal que estamos restableciendo. Un sistema penal que garantiza más la reincidencia que la resocialización. Un sistema penal que sin duda alguna tiene amplias dificultades asociadas a la construcción de una ciudadanía conforme a los procesos sancionatorios, que no le da lugar también el que corresponde a la justicia restaurativa, que tiene que incluso limita el acceso laboral a los pospenados cuando sin duda alguna pudieran tener las intenciones de tener otro tipo de vida y que sin duda alguna no encuentran las amplias posibilidades para desarrollarlas, pues requiere una reinvención integral, estructural, con un cambio de enfoque, y le quiero comentar que los alcaldes de las ciudades capitales estamos dispuestos, abiertos a ese debate. Pero hoy no se puede restringir simplemente que nosotros, a cargo del FONSET, que a duras penas en las ciudades capitales suma alrededor de 957 mil millones de pesos, vamos a tener que resolver o que suspender las inversiones en seguridad ciudadana para terminar resolviendo el hueco fiscal del sistema penal que oscila por los 5.4 billones de pesos a lo largo del 2020. Esas son las referencias explícitas que nosotros estamos planteando, y la propuesta concreta que estamos diciendo es sentémonos con el Ministerio Público, sentémonos con todos los actores en la mesa, pero también para redefinir las condiciones estructurantes de esta crisis y realmente organizar en el marco de este ejercicio nuestra capacidad para avanzar significativamente en otro tipo de sistema penal. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar quiero darle la palabra al viceministro que nos la ha pedido para responder a las posiciones de ustedes, y luego los invito a que pasemos al capítulo de encontrarle soluciones al problema. Ya regresamos. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 8 de la noche, 30 minutos.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con Mieltertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Los deportes en Caracol Radio. Ocho de la noche, 31 minutos. A esta hora actualizamos partidos de la segunda fase, partidos de ida de esta ronda de la Copa Suramericana de Fútbol, donde por supuesto tenemos a un equipo colombiano a esta hora en acción. Hablamos del Atlético Junior, que está jugando en condición de visitante frente a Plaza Colonia. Nos conectamos con Arena Caracol a través de www.caracol.com.co. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Juan Felipe Cadavid, buenas noches. Arena Caracol. Muy bien, Juliana, estamos en el intermedio del partido entre el Junior de Barranquilla, que es visitante, ante el Plaza Colonia. 0-0 este partido, es válido por la Copa Sudamericana, un juego en el que Junior no ha tenido retos defensivos. Más allá de ser visitante, el equipo uruguayo desde muy temprano decidió poner su bloque de la mitad hacia atrás, aguantar, esperar, y lo que le ha faltado a Junior ha sido imaginación para encontrar espacios, para encontrar lugares y acceder a las posibilidades. Tuvo un remate de Cariaco a los 22 minutos, de fácil control por el arquero, a los 26 Borja, en una jugada donde estuvo cerca, al final perdió en el mano a mano con el arquero, y la más clara a los 46, Teófilo remató a puerta, el arquero la tocó y se fue contra el palo. En esa última jugada nos quedó la duda si había penal. Rapidito, Juan. Bueno, fue un partido bastante rápido que ha tenido el equipo barranquillero, no ha podido disparar mucho sobre el arco, ha tenido totalmente el control del partido, y esperemos que para el segundo tiempo se atrevan un poco más, porque tienen que abrir el marcador, porque jugadores tienen mucho más que el equipo uruguayo. Inicia el segundo tiempo, vamos a ver entonces si hacerle fuerza al equipo de Junior. Gracias, Juan Felipe. Seguiremos conectados y también en el alargue sabremos cómo termina entonces este juego. En otro compromiso a esta hora, Independiente de Argentina, con Andrés Felipe Roa, colombiano como emergente, está ganando 1-0 a Tucumán de Argentina. Escuchas Hora 20. Regresamos en Hora 20 en el Foro Caracol Radio sobre todo este tema de cárceles, y para quienes llegan a nuestra audiencia estamos con el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Javier Sarmiento, con el procurador delegado Carlos Medina, también estamos con el alcalde de Villavicencio, Felipe Armán, y estamos con el especialista José Manuel Díaz, además de nuestro experto en todos estos temas, Rodrigo Uprimi. Viceministro, tiene usted la palabra. Gracias, Diana. No, yo simplemente quería agregar o hacer tal vez algunas precisiones. Desde el Gobierno Nacional estamos totalmente abiertos, y así lo sabe el alcalde Felipe Harman, con el que hemos trabajado de manera articulada en el marco de la pandemia. El señor ministro se encuentra realizando unos viajes todos los viernes a los municipios, justamente para escucharlos y buscar soluciones conjuntas a esta problemática. Lo otro que quisiera destacar es que ese porcentaje del 22% que he mencionado es una cifra oficial. Yo invitaría al profesor José Manuel, que tal vez en otra oportunidad y en una reunión que pudiéramos realizar la próxima semana, poderle explicar un poco como la metodología de cálculo y cómo nuestro software es el que arroja esta cifra. Y frente a lo que corresponde a los centros de detención transitoria, yo destaco otra vez las herramientas que ha brindado el Gobierno Nacional en materia legislativa o en materia normativa, que justamente permiten habilitar estos centros de detención transitoria o incluso ampliarlos. Ahora, yo quiero agregarte, Diana, para cerrar, una cifra adicional. Nosotros tenemos en cárceles del orden nacional, que repito, como lo ha señalado también nuestro procurador delegado, es competencia en materia de condenados. Tenemos 23,000 sindicados que antes de la pandemia y durante los últimos años les hemos recibido a los entes territoriales, a los municipios y departamentos, les hemos recibido más de 23,000 personas que hoy están allí en calidad de sindicadas y que, repito, no deberían estar en los establecimientos del orden nacional. Nótese, por ejemplo, cómo Bogotá
quiero destacar, tiene su cárcel distrital, que además aprovecho para señalar que es uno de los establecimientos que cuenta con una certificación de ACA, una certificación norteamericana que justamente brinda unos estándares altísimos en materia carcelaria y penitenciaria, y de la cual nosotros también ya pudimos certificar el establecimiento, por ejemplo, de Espinal Tolima, y para este año estamos impulsando la certificación de otros tantos. Entonces quisiera agregar esta información solo para complementar y contribuir, por supuesto, a este debate respetuoso y al análisis de esta problemática. Muchas gracias, Diana. Ahora invierto de la siguiente manera. Profesor José Manuel Díaz, ¿cómo encontrarle solución a la crisis carcelaria que ya completa varios años? ¿Cuáles son las claves de esta situación? Y les pido que vayamos por áreas. El tema de infraestructura, de política criminal, el tema de este problema de entre comunicación, gobierno, cómo zanjarlo, y autoridades locales, para que podamos ir avanzando en este tema. Y en este punto vale la pena preguntarse también, y lo podemos mirar ahora, ¿por qué en el país hay tantas personas privadas de la libertad? En total yo hablaba de 174,000, eso da cuenta de que nuestro sistema no resocializa, sino que hace otra cosa, que el sistema busca endurecer penas, y ahí también para que podamos ampliar el debate a estos puntos. Sí, Diana, pues yo creo que el primer paso para superar la crisis penitenciaria es establecer su real dimensión. Y aquí, con todo respeto, quiero señalar al señor viceministro, yo sé que la cifra oficial es del 23%. Lo que estoy señalando es que la miden mal, que cuando el INPEC introduce niveles de hacinamiento negativo, o cuando el INPEC saca un promedio ponderado, no da cuenta de la realidad del sistema penitenciario. Y esa no es una opinión personal de quien habla, ¿sí? En sentencia T762 de la Corte, en ese momento me desempeñaba yo como defensor delegado para la política criminal y penitenciaria, la Corte Constitucional le ordenó al gobierno nacional que realizara un censo de la real capacidad de los centros de reclusión en el país. ¿Por qué? Porque hay evidencia que la capacidad oficial reportada en los informes del INPEC está sobrevalorada. Y yo le quiero simplemente poner un ejemplo. La capacidad del centro de Riohacha, supuestamente la capacidad oficial son 100 reclusos. O sea, supuestamente el centro de Riohacha representa 100 cupos penitenciarios para el total del sistema. Pero yo, que he estado en esa cárcel, le puedo asegurar que no caben 100 camas. Y le puedo asegurar que en esa cárcel no se garantizan las medidas mínimas que la Corte Constitucional estableció que tenía que tener un cupo penitenciario. Es que la Corte se ha ocupado de temas tan puntuales, pero tan necesarios para la garantía efectiva de los derechos de la población privada de la libertad, como el número de inodoros, como la medida que tiene que tener una celda. Apliquémosles esos estándares a la cárcel de Riohacha, y estoy seguro, ¿sí?, que la capacidad de ese centro de reclusión son 30 personas. Entonces el hacinamiento no es del 260%, el hacinamiento es de más del 1000%. Y usted puede hacer el mismo cálculo en Villahermosa, en Cali, una de las cárceles más hacinadas del país, donde los reclusos hacen pico y placa para dormir. O en Bellavista, soluciones, profesor Díaz. A nivel de infraestructura, por ejemplo, hace algún tiempo se hablaba de un proyecto de centros de reclusión exclusivos para sindicados y otros para condenados, cambios en las fuentes de financiación, para nuevas cárceles, recursos para construirlas, cómo serían las competencias locales y nacionales. Le doy la palabra en segundos. Rodrigo Primi. Yo creo que hay distintos tipos de medidas y distintos tipos de enfoques, pero primero quisiera apoyar lo que acaba de decir el doctor José Manuel Díaz, de que la cifra global, incluso dramática, del 50% de hacinamiento no refleja la realidad de las cárceles, en donde hay cárceles con 200, 300 oficial por ciento de hacinamiento. Como decía el doctor Díaz, la cárcel de Riohacha oficialmente tiene 260% de hacinamiento en junio del 2020, y si se tiene en cuenta lo que él dice, pues tendríamos un hacinamiento todavía más terrible.
y así no se resocializa a nadie, y eso per se es una violación a los derechos humanos de los internos. Entonces yo creo que lo primero es la relación global de la política criminal con el sistema penitenciario como un todo, y luego el segundo, la relación entre el sistema penitenciario nacional y las entidades territoriales. En cuanto a lo primero, yo creo que lo que hay es una total desconexión entre política criminal y sistema penitenciario. Se incrementan penas, nosotros en la comisión asesora hicimos un análisis de los incrementos de las penas en los últimos 20 años, y las penas se han incrementado a veces en el más del 100%. Eso ha hecho que la población carcelaria haya pasado, o privada de la libertad en Colombia, haya pasado de aproximadamente 30.000 personas en el 92-93 a 125.000 o 120.000 hoy, con un incremento de la tasa de personas privadas de la libertad de más o menos 70 por 100.000 habitantes a 240 por 100.000 habitantes. Nos metimos en el punitivismo en los últimos 30 años, pero no, si uno se va a meter en el punitivismo, yo creo que es una mala política criminal. Que hay que fortalecer es las penas alternativas, la justicia restaurativa, y reservar la punición y la cárcel para los delitos más graves. Pero si uno se va a meter en el punitivismo, tiene que meterse la mano al drill y sacar la plata para hacer establecimientos carcelarios suficientes y dignos para las personas que van a ser privadas de la libertad. Pero eso no es lo que se ha hecho. Es decir, como no se tiene en cuenta en el momento del diseño de la política criminal, en el momento de proposición por el gobierno o de aprobación en el Congreso de incrementos de penas o de nuevos delitos, de cuál es su impacto real en un eventual aumento de necesidad de cupos carcelarios, entonces se dan esos desfases que hemos visto. Entonces, lo primero, que es en lo que la Corte ha insistido, tiene que haber una política criminal consistente y que se refleje en las inversiones en cárceles. Si se opta por esa vía punitiva, que yo no comparto, entonces uno tiene que ver si va a aumentar el número de personas privadas de la libertad en tanto por ciento, pues tiene que haber inversiones suficientes previas para cuando haya ese aumento, o si no, habrá inevitablemente hacinamiento. Lo segundo es la relación entre el sistema carcelario nacional o el sistema penitenciario nacional y las entidades territoriales. Y allí el primer principio fundamental es el que dice la Constitución en el artículo 356, en el 356, sí, uno no puede transferir responsabilidades sin transferir recursos. Es decir, que cualquier transferencia de responsabilidades implica que las entidades territoriales tengan los recursos para hacerlos. Y ese es el tipo de cosas que no se han hecho. No se le dan a las entidades territoriales los recursos para hacer las cárceles distritales, porque la idea no es que las personas detenidas estén de manera larga en los centros de detención transitorio. No, eso es simplemente la entrada, y deben estar máximo 1, 2 o 3 días. Pero finalmente, yo creo que el sistema penitenciario tiene que ser un sistema integrado, y que no puede uno mandarle la pelota a las entidades territoriales cuando hay algo complicado en el sistema nacional, que es la impresión que uno tiene con estos decretos. Y lo siento, señor viceministro, que me mueva la cabeza. Perdóneme, yo le pregunto, constitucionalmente, ¿a quién le corresponde la inversión y sostenimiento de las cárceles? La inversión y sostenimiento de las cárceles, no tengo una respuesta constitucional sobre eso, pero una noción de lógica de política criminal es: si el número de personas privadas de la libertad depende de las autoridades nacionales, que son las que definen las penas, definen los delitos, entonces deben ser las autoridades nacionales las que respondan por el sistema en su integridad. Las autoridades locales deben responder por lo que ellas pueden tomar decisiones, que era lo que decía Carlos Medina. Si hay decisiones de autoridades locales que, por ejemplo, son malas para garantizar la seguridad local, respondan por eso. Pero si
gestiona el sistema carcelario, porque la Fiscalía ha capturado a mucha gente, porque se han incrementado las penas, eso se descarga en una autoridad territorial que no tiene control sobre esas variables. Yo creo que ahí hay un tema que no es lógico en términos de política criminal. Y el último punto, en donde tiene toda la razón el doctor Carlos Medina, tiene toda la razón. La situación era más dramática de lo que yo pensaba. O sea, que hubiera 25.000 personas que debieran salir en libertad porque estaban privados de la libertad, no solo injustamente en términos abstractos, sino ilegalmente. Creo que es un escándalo mayúsculo, es un fracaso de los jueces, es un fracaso de las defensorías públicas, es un fracaso del propio INPEC que no esté monitoreando eso y esté haciendo los anuncios respectivos. Entonces creo que ahí hay un tema muy importante. Sí, me gustaría, alcalde, también en áreas de encontrar unas soluciones. ¿Cómo es el manejo de la cárcel? ¿Qué les corresponde a ustedes? ¿Qué le corresponde al gobierno nacional? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, lo primero que nosotros insistimos es en la redefinición del sistema penal del país conforme a las condiciones no solamente de dignidad humana, sino también a las condiciones explícitas de las competencias que no siguen siendo claras ni por el artículo 17 de la ley 65, que para Socapitales es inconstitucional, ni por los otros elementos generados alrededor de este contexto. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Redefinamos las condiciones, miremos el sistema, revisemos las condiciones, porque además, imagínense sindicados que duran detenidos 3 años, 4 años. Ese tipo de condiciones que están en el marco de la realidad del país, pues lo que generan es un colapso asociado a lo que nosotros hemos venido correspondiendo en este programa. Nosotros desde Socapitales también, ¿qué planteamos? Bueno, configuremos una mesa asociada para estos temas, rediseñemos también sobre la conformidad del sistema penal que estamos planteando, pues las necesidades en materia de infraestructura y de funcionamiento. Pero en materia de infraestructura, por ejemplo, vale la pena indicar el compromiso que en su momento tiene la SAE, y eso es un tema que hemos hablado con el viceministro, en el que la SAE tiene un compromiso por medio de COMPES nacional, también de ayudar a financiar el sistema penitenciario, de garantizar otro tipo de relocalización y de ocupación de una cárcel. Modelos como la colonia penal funcionan realmente cuando no se rompe esa circunstancia relacionada con el confinamiento. Y ¿cómo es ese modelo? ¿Cómo es el modelo para nuestros oyentes? ¿Cómo es ese modelo? Productivos, absolutamente productivos. Se trabaja la tierra, se produce, garantizan disminución de costos de funcionamiento, garantizan costos de disminución de elementos administrativos. Generan también otra forma de pagar la pena y otra forma de relacionarse con su comunidad. Eso es clave desarrollarlo y generar otro tipo de modelos en el que la SAE puede colaborar al país, en el que realmente necesitamos, como bien lo decía el doctor Uprime, más recursos. Bueno, nosotros no estamos simplemente en la discusión para colaborar en medio de esta situación, pero también determinarnos la fuente, porque el FONPED no puede terminar, el FONSET, perdón, no puede terminar descuidando los gastos en materia de seguridad ciudadana, los gastos para generar que el ciudadano común y corriente esté más seguro en su casa, para ir a subsidiar el hueco fiscal que tiene el sistema penitenciario nacional. Entonces también estamos planteando ese debate, hablemos de rentas, hablemos de recursos, cómo podemos garantizar la financiación derivada de este tipo de proyectos y en el marco de ese ejercicio también plantearlo. Y un componente general es el seguimiento. Mire, yo voy a hacer un pequeño hincapié, y lo sabe el viceministro, el parto que significó hacerle seguimiento a los pospenados en situación de COVID. Hay casos de COVID que ni siquiera teníamos direcciones del lugar de residencia cuando salían de la cárcel. Entonces, cuando estaban en una situación crítica de que no se sabía si eran positivos o negativos, terminamos nosotros en azares y en dudas, buscando por los barrios y por las comunas, porque no hay un sistema de seguimiento al pospenado, ni un acompañamiento psicosocial que permita su incorporación al mercado laboral y a la generación de oportunidades. Eso sí que es clave. O sea, que nosotros podamos determinar que el sistema también genera seguimiento, garantiza las posibilidades de recuperación y al mismo tiempo nos garantiza las responsabilidades propias de lo que significa la reincidencia en el sometimiento del delito, en la generación de este tipo de problemas en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Muy bien, voy a hacer una pausa. Al regresar solamente quisiera como enfocarnos en
¿qué se lleva cada uno de lo que estamos hablando? Y de qué manera podríamos que esto vaya mucho más allá de este debate donde hay desahogos, donde hay angustias, donde hay rendición de cuentas, donde hay todo esto. Pero ¿qué se llevan y de qué manera podemos lograr que esto tenga la materialización de una mesa, por lo menos de plantear soluciones, de empezar a escucharnos, a ver qué se puede hacer? Ya regresamos. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Un nuevo lugar será testigo del talento colombiano. Conoce Crea Colombia, un espacio que reúne el talento de muchos emprendedores. Encuentra las mejores marcas online ahora en Fontanar, en el segundo piso costado sur. Fontanar Centro Comercial, kilómetro 2.5 vía Chía Cajicá. Para ti, Fontanar. Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. En el año 2000 nos encendiste por primera vez. Llevamos 2 décadas conectándote con el pasado. 20 años de hazañas, conquistas y sueños. Sigamos haciendo historia juntos. History, celebrando 20 años. Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente. ¿Qué hacer frente a la realidad de los cánceres raros, aquellos que ocurren en 15 por cada 100.000 habitantes cada año? ¿Cómo se pueden enfocar? ¿Cómo está América Latina y cómo está Colombia al respecto? Los espero después de las 11 aquí en Sanamente de Caracol Radio. Sabemos que siempre estás buscando una excusa para no despegarte de tu radio. Este sábado 31 de octubre te damos 2 buenos partidos como excusa para que estés con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta desde las 5:50 de la tarde, Millonarios Nacional, con Rafael Villegas, Chemas Escandón, José Borda y JJ Trujillo. Y desde las 8 de la noche disfruta Deportivo Cali Tolima, con Juan Felipe Cadavid, José Alberto Ortiz, Camilo Pinto, José Borda y Tato Sanín. Todas las emociones de la Liga Colombiana las vives con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio, hora 20. Regresamos en estos últimos minutos con esto. ¿Qué nos queda de este debate y cómo hacemos para que lo que estamos hablando tenga un punto de solución? ¿A través de qué tipo de metodología? ¿A través de qué tipo de escenario? Y, viceministro, para que los escuche a ver qué podemos recoger acá. Profesor Díaz. Muy rápidamente, yo lo único que quisiera anotar es, a mí me parece que se le está delegando un problema nacional a los entes territoriales sin que exista el debido fundamento normativo. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre se saca a la luz el artículo 17 de la ley 65, que esa es una norma viejísima, y uno va y revisa el del artículo 17, el famoso artículo 17, y lo que encuentra es que habla de detenidos y condenados por contravenciones. Y las contravenciones en el país acabaron hace un montón de tiempo. O sea, la norma tenía sentido en el año 93, que existía un régimen contravencional, pero nunca quiso el legislador atribuirle a los entes territoriales la responsabilidad de administrar el sistema penitenciario en lo que hace a los sindicados. Y lo pongo, te presenta también por un tema de conveniencia. ¿Por qué de conveniencia? ¿Qué pasaría si capturan hoy en Tumaco a un jefe de una banda disidente?
Entonces toca que esa persona esté en Tumaco y que el municipio de Tumaco contrate guardias para que lo vigilen y lo lleven a los juzgados. Eso es absurdo. O sea, es bastante claro que para efectos de seguridad nacional lo que conviene es la centralización del sistema penitenciario. Entonces, creo, y respetuosamente lo digo, que lejos de haber claridad sobre que esto sea un problema de los entes territoriales, lo que hay es muchas dudas y ojalá que esas demandas se presenten y que la Corte Constitucional fije líneas sobre la materia. Muchas gracias. Procurador delegado. Carlos. Gracias, Diana. Pues me quedan, pues obviamente, inquietudes, ¿no? Aquí el tema pasa por hacer una reflexión sobre qué tipo de sociedad somos. La sociedad nuestra se refleja en su política criminal y somos una política criminal vengativa y carcelera. Si no cambiamos eso a una perspectiva de racionalidad, pues una política criminal punitiva le llena cualquier cárcel que usted construya, Diana. Entonces podremos construir las que quiere y se las van a llenar porque siempre habrá una justificación. Y yo estoy de acuerdo con José Manuel. Yo creo que, digamos, si este tema se tiene que resolver en términos de hacer el análisis de la norma, hagámoslo, pero esto nos está revelando en qué extremos estamos. Por un lado, los gobiernos locales diciendo, esa ley no me gobierna, la voy a demandar porque es inconstitucional, pero el otro lado, el gobierno nacional diciendo, pues mientras esté ahí vigente, está vigente. Y resulta que en medio siguen estando los derechos de las personas privadas de la libertad. Y yo creo que además, yo, perdóneme que lo diga, no me corresponde tal vez a mí decirlo en este momento, pero el gobierno lo zanja con una nueva norma que aclare la situación, saque una nueva norma y define entonces cuáles son las responsabilidades de todos, pero considerando todo lo que han planteado los gobiernos locales, sus dificultades, sus retos, su financiación, el extremo de sus responsabilidades. Y cierro con una cosa que yo creo que me quedó sonando ya, Diana, que usted quería que habláramos de lo que nos quedó. Yo creo que aquí también hay que elevar un poco la responsabilidad a un par de actores que se nos quedan por fuera y creo que aquí hay que saber, digamos, cuando hay una Corte Suprema que por un lado habla de la racionalidad de la política criminal, pero por el otro lado eliges fiscales que son punitivistas, digamos, entran en una contradicción brutal. Que es legítimo que lo hagan, pero debería haber también ahí hay unos canales de contención importantísimos y los fiscales lo pueden hacer muy bien, digamos, en su rol, digamos, y con su línea de política criminal respetable lo pueden hacer muy bien, pero aquí hay una incoherencia que de pronto, digamos, podría ayudar mucho si se zanjara de cara a lo que tantas instituciones en el país pretenden, apuntando hacia una política criminal racional. Gracias, Diana. Muy bien. Rodrigo. Yo me llevo 3 líneas de solución. Primero, en el mediano y largo plazo, yo creo que las sentencias de la Corte Constitucional dan el marco. Es decir, no hay que inventarse mucho. Son buenas sentencias, se fundan en los diagnósticos académicos más sólidos y dan el marco para resolver la crisis carcelaria. Lo que pasa es que los gobiernos no han querido cumplirlas con vigor. Por ejemplo, reformando, usando todas las herramientas para reformar la política criminal y tener una política criminal consistente que vea sus impactos sobre el sistema carcelario. Y yo creo que esa es una primera línea, cumplir esas sentencias con rigor. La segunda línea es la coordinación entre lo nacional y lo territorial. Yo estoy de acuerdo con José Manuel. Yo creo que en un país unitario el sistema penitenciario es esencialmente nacional y debe haber algunas descentralizaciones, pero esas descentralizaciones bajo la responsabilidad nacional y bajo la financiación nacional, porque son los que tienen, los órganos nacionales son los que tienen las palancas para aumentar o disminuir la población carcelaria. Rodrigo, qué pena. Tengo 10 segundos para dar la palabra al ministro porque tengo que y lo tercero es COVID-19. Es un tema de urgencia. Al lado de esos temas que son más de mediano plazo, el primero de mediano plazo, el segundo también urgente, pero este es urgentísimo. Las gentes están infectando masivamente, se siguen infectando masivamente en las cárceles y van a morir, y ahí faltan decisiones más audaces del gobierno nacional. Viceministro. Diana, muchas gracias. Yo también lo resumiría en 2 o 3 líneas. La primera,
insisto en que la ley es sumamente clara y recordemos aquí la sentencia, la C471 del 95, que ya se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 17. Segundo, el trabajo, coincido con el profesor y con los otros panelistas, en el trabajo conjunto en esa articulación nación-territorio. Yo creo que es importantísima para poder salir adelante de esta problemática y el Ministerio de Justicia se encuentra profundamente comprometido y por eso semanalmente estamos yendo a las regiones para realizar las coordinaciones que correspondan. Y tercero, en el marco del estado de cosas inconstitucional, en la sentencia T153 del 98, fue claro en señalarse, en ordenar mejor a los alcaldes, cumplir con las obligaciones de crear y mantener las cárceles para los sindicados. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto que han sido bienvenidas todas las observaciones. Gracias a ustedes. Hasta aquí y gracias por estar en los foros Caracol Hora 20. Continuaremos con este tema. Muy buenas noches. Última hora Caracol Radio.